Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida nuevamente al Diplomado Técnico de VIH, agradeciendo pues a la asistencia de los presentes. Vamos a continuar con nuestro diplomado. Hoy empezamos el módulo número 4, el cual serán infecciones oportunistas en el paciente VIH. Como primer punto o tema del día de hoy, serán las infecciones fúngicas en paciente VIH, ¿verdad? La clase estará a cargo, pues, de la doctora Johanna Samayoa, ya conocida por muchos de nosotros y porque ya, pues, nos dio una clase previamente para recordar su currículum médico general, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, médico internista con una maestría de la Universidad de San Carlos de Guatemala también en el Hospital Roosevelt, médica infectóloga también del Hospital Roosevelt de la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues actualmente coordinadora, perdón, jefa de la unidad de atención integral del Hospital Roosevelt. Entonces, le damos la bienvenida. Ella nos hablará sobre infecciones fúngicas en paciente VIH. Muy buenas tardes, doctora. La pantalla es suya. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Sí, doctora, sí la escuchamos. Perfecto. Entonces vamos a ver si pasa la presentación. Déjeme ver. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de infecciones fúngicas en el paciente VIH. Vamos a hacerlo de una forma diferente. Bueno, les voy a contar y nos vamos a ir por casos clínicos. Bueno, este es un paciente masculino de 35 años, es VIH positivo, quien consulta por un cuadro de cefalea universal asociado a fiebre no cuantificada por termómetro, la cual alivia con el reposo y se incrementa al incorporarse, por lo que decide consultar. Para el examen físico, el paciente COTEP quiere decir consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. No hay focalización. ¿Qué quiere decir? Que no hay signos que se asocien con un evento cerebrovascular o con lo que conocemos como un derrame, en términos generales. No hay signos de irritación meningia, que esto es lo que se presenta en pacientes que tienen meningitis. Un fondo de ojo que se encuentra dentro de límites normales y eso es importante para ver que no haya edema cerebral. Y el último conteo SD4 es de 125 células. Entonces, ¿por qué les pongo un caso clínico? Porque es un poquito más fácil que partamos de los casos clínicos. Entonces, tenemos un paciente con VIH con cefalea intensa universal. Ese es el único síntoma, es la única molestia. Y lo que nos hace sospechar que hay algo que no está bien es que cuando el paciente se recuesta, se alivia y a la hora de sentarse, el dolor incrementa. Este tipo de cefalea o de dolor de cabeza con cambios con que se asocian a cambios de posición del paciente, se asocian a un germen. Entonces, ¿cuál podría ser nuestro diagnóstico diferencial? Tenemos un paciente VIH con cefalea intensa que alivia en el reposo, se incrementa cuando el paciente se incorpora, no hay aparentemente fiebre, no hay otro signo y el paciente está consciente, orientado en tiempo y espacio. Pues este es el germen causal. Estas esferas es lo que nosotros conocemos como criptococo y esta es una de las principales manifestaciones en los pacientes VIH. ¿Qué es? La criptococosis está producida por el Cryptococcus neoformas. Es un hongo levaduriforme encapsulado. ¿Qué quiere decir eso? Que es así como lo están viendo acá. Es un hongo que es redondito y tiene una cápsula que es parte de lo que van a ver que es importante en el proceso de infección. ¿Dónde podemos encontrar el criptococo? Se ha asociado mucho a las heces de las palomas, que son pues como una de las principales causas o fuentes de infección, aunque la infección también se adquiere por inhalación de las levaduras, que son las esferitas que vimos antes, que se encuentran desecadas o en fase seca existentes en la naturaleza. Se ha asociado mucho al eucalipto, a los árboles de eucalipto también la infección por criptococo. ¿Qué lo hace tan especial? Es que su capacidad de enfermar o su virulencia va a estar determinada por la cápsula.
Si volvemos a regresar a la aquí, ustedes miran que es redondo y se mira perfectamente una orilla, un círculo negro, que es la cápsula. Esta cápsula es la que impide que las defensas del hospedero lo fagociten o que sea destruido. Entonces se inhala y cuando el hongo llega a los alveolos a nivel pulmonar se desencadena una respuesta de defensa del hospedero, tanto inmunidad celular como humoral, y se controla la infección. En un inmunocompetente, hasta aquí llegamos. Puede ser que no se desarrolle la infección porque nuestro sistema inmune está fortalecido y la controla. Pero en pacientes que tenemos con inmunidad alterada, como es el caso de VIH, el hongo no se elimina de la forma adecuada y del pulmón por vía hematógena, es decir, por la sangre, se va a derivar o se va a dirigir al sistema nervioso central, que es su principal localización. Generalmente, criptococosis afecta al sistema nervioso central. O sea, vamos a ver que va a cerebro. Entonces, estamos claros, es un hongo levaduriforme, tiene una cápsula, la cápsula es la que impide que en los pacientes inmunosupresos sea eliminado del sistema y del pulmón por la sangre o la vía hematógena va a ser y se va a trasladar al sistema nervioso central. Ocurre en el 8 al 10% de los pacientes con VIH, principalmente aquellos que tienen conteos de CD4 en menores de 200. Y su principal manifestación es el sistema nervioso central, lo que podemos asociar a un cuadro de meningitis, pero no tiene los signos de meningitis. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si ya sabemos, criptococo es un hongo levaduriforme que se inhala y de pulmón pasa vía hematógena a sistema nervioso central y vamos a encontrarlo en el 8 al 10% de los pacientes. Puede afectar pulmón en un porcentaje de más o menos el 25% que va a tener el paciente cuando tiene criptococosis a nivel pulmonar, pues tos, disnea o falta de aire, y en menor porcentaje dolor preurítico y alteraciones radiológicas. En este punto, no tenemos, se puede confundir con cualquier otra infección a nivel pulmonar. Entonces, sí tenemos que tener muy claro que criptococosis es una de las principales. Vamos a afección a piel. Puede haber en el 10% de los casos y son lesiones elevadas que tienen un puntito negro en el centro o lo que conocemos como umbilicadas y son muy parecidas a la que podemos ver con molusco contagioso. Repito, puede estar en pulmón, puede estar en piel, pero el principal o el más común o el que miramos más frecuentemente es sistema nervioso central. Entonces, ya sabemos qué tiene nuestro paciente, la historia clínica nos va guiando y sabemos que tiene criptococosis. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer diagnóstico? Ya por clínica tenemos una alta sospecha, ya sabemos que es un hongo, nos tocaría ver cómo vamos a hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con una punción lumbar. Tenemos que hacerlo a nivel de líquido cefalorraquídeo y la primera prueba que se diseñó fue la tinta china. ¿Qué se hacía? Se colocaba, se tomaba una muestra de líquido cefalorraquídeo, se coloca en una lámina y se coloca tinta china, la que sirve para escribir. Y a la hora de observarla al microscopio se observa como la imagen que vimos de primero. Se observan se tiñe todo y exceptuando la cápsula y se permite el diagnóstico del criptococo. Se realiza a partir del sedimento de líquido cefalorraquídeo, se puede hacer en sedimento de orina y algunas otras muestras líquidas. Su sensibilidad puede ser del 90%, pero en VIH muchas veces puede ser mucho más baja. Ahora, ojo, esto no es una prueba que sea totalmente sensible ni tan específica, porque podemos tener pacientes que ya se recuperaron de la enfermedad y todavía podemos ver los cadáveres de los hongos por decirlo de una forma, en la muestra. Otras tinciones que se pueden utilizar es la que conocemos como metamina de plata o tinción de paz, que son específicas para hongos, pero siempre, siempre, esto de plano va a ser pregunta de examen. El gol estándar de esto es el cultivo del hongo. Podemos tener miles de pruebas que sean altamente específicas o sensibles, pero el gol estándar o el método diagnóstico definitivo va a ser el cultivo.
El problema es que no da tiempo, no tenemos el tiempo para esperar a que el hongo se crezca en el cultivo. Entonces sí lo debemos de reclamar y debemos estar pendientes, pero es un poquito más tarde. Entonces empiezan a aparecer todas estas pruebas que son como más rápidas y es la detección de antígeno capsular por técnica de látex. Este quiere decir es lo que conocemos como el látex para buscar criptococo. Este se puede usar en suero, o sea, podemos hacerlo en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en orina e inclusive se pueden hacer en algunas muestras respiratorias. La sensibilidad de esto es arriba del 90%. Es muy, muy, muy sensible y es específico. Debemos de tener en cuenta que eh, el tener un látex positivo siempre se correlaciona con un cultivo positivo y esta es una prueba que podemos tenerla en horas. Entonces, si tenemos un paciente con alta sospecha de criptococo, hacemos la punción lumbar, lo primero que debemos de pedir es un látex y con esto podemos tener certeza de diagnóstico rápido. Entonces, ya tenemos nuestro paciente, ya sabemos qué es el criptococo, ya le hicimos la punción lumbar. Y nos dice, ¿qué dice esto? Bueno, le pedimos el látex de criptococo y dice, la prueba de látex para criptococo es positiva. Entonces, ya con eso sabemos que mi paciente tiene criptococosis meningia. ¿Qué tratamiento le iniciaríamos al paciente? Entonces, esto yo sé que es más médico y no, sí necesito que lo vayan conociendo, pero no es algo que vaya a tocarles manejar, pero sí tienen que tener conocimiento que todo paciente con criptococosis meningia debe de estar hospitalizado. El tratamiento inicial es anfoteresina B a 0,7 miligramos por kilogramo de peso por 14 días o bien hasta acumular 1 gramo. Eso quiere decir que un paciente con criptococosis debe de pasar 2 semanas por lo menos hospitalizado recibiendo el tratamiento por anfoteresina endovenosa. Luego, posterior a eso, se hace el traslapia fluconazol, 200 miligramos 2 veces al día por 12 semanas. Y de último, ya se queda con profilaxis secundaria de 200 miligramos 1 vez al día hasta que el paciente cuente con 2 controles de CD4 mayores de 200. Esto puede variar y va a depender de la velocidad con la que nuestro paciente recupere el conteo de CD4. Entre más bajitos inicie, más tiempo se va a tardar. O sea, aquí no tenemos un tiempo de decir, ay, sí, le vamos a dar 1 año de profilaxis secundaria. Puede llevarse 1 año, 2 años, 3 años. Por eso es lo importante de diagnosticar a los pacientes antes de que lleguen a este punto. ¿Qué debemos monitorizar en un paciente con tratamiento con anfoteresina B? Porque ningún medicamento va a ser inocuo. Primero, afección renal. Es nefrotóxico, por lo que el paciente debe estar hospitalizado, debe estar con una adecuada hidratación y un monitoreo de la creatinina. Puede haber hipocalemia, por lo que también tenemos que controlar el sodio y el potasio, y puede haber depresión de la médula y podemos tener cuadros de anemia. Entonces, si se dan cuenta, manejar un paciente con criptococo es muy importante tener la sospecha clínica, confirmarlo con las pruebas. Nosotros siempre hacemos látex de criptococo en líquido cefalorraquídeo y la correlación entre los látex de criptococo con los cultivos es del 100%. Todos los látex que salen positivos crecen a la hora de hacer la siembra. Yo ya lo diagnostico, lo ingreso al hospital, le inicio tratamiento con anfoteresina. Lo voy a tener 2 semanas y luego lo voy a dejar ir a casa con todavía completar esa fase de consolidación y luego lo mando con una profilaxis secundaria. Durante la hospitalización tengo que vigilar riñón, tengo que vigilar potasio y tengo que vigilar que no vaya a ser anemia. Entonces, ¿vamos claros hasta aquí o tienen alguna duda que me puedan hacer en el chat? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Vamos Eh, bien hasta ahí? sí, creo que al momento no hay dudas, doctor. Bueno, no hay dudas o no me entendieron. Yo estoy haciendo la idea de que sí, no hay dudas. Bueno, vamos con el segundo caso clínico. Es una paciente femenina de 32 años quien consulta por cuadro de fiebre, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas.
Al examen físico presenta palidez generalizada y tiene hepatoesplenomegalia. Esto quiere decir que tenemos un hígado grande y un vaso grande. Se le hace diagnóstico de VIH hace una semana y tiene un conteo de CD4 de 10 células por milímetro cúbico. La hematología evidencia anemia y trombocitopenia. Una deshidrogenasa láctica en 3.500, que son valores que están súper altos, generalmente llega hasta 80 el valor de RAM. Entonces, ¿qué puede tener mi paciente? Tenemos una paciente que se demuestra que está crónicamente enferma, que está con anemia, que tiene conteos de CD4 bajos. Solo aquí ya nosotros la catalogamos como un estadio 3 y ya dentro de las infecciones asociadas a hongos que puede presentar este cuadro o que más se asocia a anemia, a deshidrogenasa láctica elevada y hepatoesplenomegalia. Déjenme que ya se me atoró aquí la computadora. ¿Cuál sería mi diagnóstico diferencial? Pues aquí les presento este otro hongo, es un hongo dimórfico. Quiere decir que puede tener forma de hifa, que son los palitos largos, o forma de levadura, que son esas rueditas que podemos ver. O sea, el anterior sabíamos que es un hongo, es una levadura. En este caso, lo podemos encontrar en forma de micelio o esos palitos a nivel del ambiente y es como lo podemos inhalar y en forma de levadura cuando ya infecta al paciente. Es histoplasmosis, es causado por Histoplasma capsulatum. Se aísla en la naturaleza en zonas templadas, tropicales, húmedas, o sea, nuestro país es rico en histoplasmosis, cuyos suelos son ácidos ricos en nitrógenos, fosfatos e hidratos de carbono. Se ha asociado mucho al guano del murciélago y a las aves. Ahora, ojo. Siempre preguntamos, mire, ha ido a excursiones, ha ido a cuevas, pero esto ya es algo que podemos encontrar en cualquier parte. Sí es cierto, incrementa el riesgo de contraer histoplasmosis el hecho de que el paciente, por ejemplo, explore cuevas o que haya murciélagos donde vive. Eso nos facilita o nos da un poquito más de historia, pero ya histoplasmosis muchas veces en nuestros pacientes con VIH no necesariamente van a tener esta exposición. Entonces, la histoplasmosis podemos tener una histoplasmosis pulmonar asintomática aguda, que quiere decir que esto pasa más en los inmunocompetentes, o sea, tienen el contacto, portan el hongo, pero no desarrollan enfermedad y es porque su inmunidad está intacta. La histoplasmosis pulmonar sintomática aguda generalmente se presenta con fiebre, escalofríos, tos, dolor en el pecho a la hora que inhalamos o a la hora de inspirar, que es la inhalación cuando metemos aire a los pulmones y se asocia en grupo de pacientes que son inmunocompetentes. O sea, en los inmunocompetentes podemos tener una asintomática que no va a dar ninguna molestia y en cuadros pulmonares muy severos. Ahora, ojo, en los pacientes inmunocompetentes les va muy mal. El desarrollo de histoplasmosis en un paciente inmunocompetente es demasiada la reacción inflamatoria que hace y la mortalidad es muy alta. De ahí tenemos histoplasmosis pulmonar crónica. Esta generalmente se va a asociar a pacientes que ya tienen una patología pulmonar de base. Pacientes que pueden tener, que hayan tenido o tengan tuberculosis o pacientes que, por ejemplo, tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces ellos desarrollan estos cuadros de histoplasmosis pulmonar crónica. Y luego tenemos la histoplasmosis diseminada. Esta es la que se va a presentar en los pacientes con VIH. Entonces, esta histoplasmosis se asocia principalmente a los pacientes inmunosupresos. Hay fiebre, que era lo que tenía nuestro paciente, hay hepatoesplenomegalia, que es lo que tenía nuestro paciente, un hígado grande y un vaso grande. Puede haber lesiones cutáneas o úlceras bucales, puede presentarse o no. Y lo que sí vamos a encontrar es anemia. Entonces, ojo, para pensar en histoplasmosis, mi paciente tiene que tener fiebre, hígado y vaso grande, anemia y deshidrogenasa láctica elevada o la que conocemos como DHL.
Déjenme que se me trabó la computadora. Vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, ¿qué exámenes solicitaríamos al paciente para poder confirmar el diagnóstico? Primero, el diagnóstico es ver el hongo. Yo necesito ver el hongo para poder hacer diagnóstico. Muchas veces en los pacientes que tienen cargas altas de histoplasmosis se hace una médula ósea, se hace un frote y el hematólogo pues puede ver y visualizar el hongo. Entonces, esta es una forma, hacer observación del germen directo y la confirmación definitivamente del hongo por un cultivo. Entonces, nuestro gol estándar siempre, siempre va a ser el cultivo. En cualquier patología infecciosa, que sea hongo o bacteria, el gol estándar siempre es el cultivo. En criptococo, el gol estándar es el cultivo y en histoplasmosis también el gol estándar o mi diagnóstico final lo va a dar el cultivo del hongo. Podemos hacer anticuerpos. Aquí sí hay pruebas que se puede hacer anticuerpos por medio de estudios serológicos, pero esto generalmente son más frecuentes en las formas progresivas de la enfermedad y se vuelven positivos entre la tercera y la cuarta semana después de la infección y se aplica más a los pacientes que son inmunocompetentes. Si yo tengo un paciente inmunosupreso, posiblemente cualquier prueba serológica que yo le haga no va a funcionar. Ahora, antígeno en sangre y orina. Esto es muy, muy importante. Así como vimos que había antígeno en látex de criptococo, aquí tenemos antígeno de sangre y orina para histoplasmosis, o lo que conocemos como el antígeno de histoplasma en orina. Son altamente sensibles y son específicos. Nosotros en la unidad tenemos el antígeno histoplasma en orina. Entonces, esto se obtiene en 24 horas, podemos saber si está positivo o está negativo y podemos iniciar tratamiento previo a tener el cultivo, porque si esperamos el cultivo, un hongo, el histoplasma puede crecer de 4 a 6 semanas y en ese tiempo el paciente VIH con histoplasmosis diseminada pues puede fallecer. Inmunodifusión radial es otro método que básicamente lo que hace es hacer un análisis inmunológico de tipo cuantitativo y se utiliza para buscar cuántos anticuerpos IgM, IgG o IgA hay en el suero del individuo. Y podemos tener anticuerpos contra precipitinas H y M, su sensibilidad es del 80 al 93%. Ojo, este también se puede presentar en pacientes VIH puede ser que nos salga negativo o simplemente no nos dé una respuesta. Entonces, las pruebas de antígeno son las más utilizadas para los diagnósticos de hongos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que están de forma diseminada y muchos se eliminan a través de la orina. Y estas partículas del hongo es lo que detectan todas estas pruebas y nos hace más fácil establecer el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen esta plaquita y miran los 5 pocitos. Entonces ahí colocan el suero y cada pocito puede tener una reacción y se dan cuenta, ahí reacciona una flechita y esta prueba de inmunodifusión radial se puede hacer para buscar histoplasmosis, coccidioidomicosis y aspergilosis. Entonces, básicamente la forma de hacer el diagnóstico, nosotros nos estamos siguiendo con las pruebas que conocemos como point of care o punto cercano, que son pruebas que se hacen al lado de la cama del paciente. Entonces, en criptococo, nuestro point of care es el látex de criptococo, que lo podemos tener en 3, 4 horas el diagnóstico y dar tratamiento. En histoplasmosis, nuestro point of care es el antígeno de histoplasma en orina. Entonces, hacemos las pruebas al paciente y el paciente tiene un antígeno de histoplasma positivo. Ya, tenemos un paciente con clínica sugestiva de histoplasmosis más un antígeno de histoplasma positivo en orina. ¿Qué tratamiento le iniciaríamos? En los hongos es fácil, ¿verdad? Nos vamos con anfoteresina B a 0,7 miligramos por kilogramo día por 14 días, otra vez 2 semanas de tratamiento intrahospitalario o hasta acumular 1 gramo. Cuando pasan esas 2 semanas, en criptococo, ¿se acuerdan? Traslapamos a fluconazol. En este caso vamos a traslapar a itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas por 12 semanas. Y luego nos quedamos con una profilaxis secundaria de 200 miligramos al día hasta tener dos controles mayores de 200 CD4. ¿Cuánto tiempo va a ser este? Va a depender de con cuántos CD4 inició mi paciente. Entonces, si se dan cuenta, la ruta del tratamiento es menos complicada.
anfoteresina B, un periodo de inducción de 2 semanas para las dos patologías, pero tenemos que con criptococo es fluconazol y con histoplasmosis es itraconazol. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita o ya se me quedaron perdidos? No, doctora, sí pusieron en el chat un par de preguntas. Va. Dice, con histoplasma, preguntaban que si todos estos exámenes diagnósticos se hacen en todos los hospitales nacionales o solo en el Roosevelt, pregunta. Bueno, histoplasma. El antígeno histoplasma tendrían que tener pruebas point of care, deben de tener todas las unidades de atención integral, deben de tener pruebas de antígeno histoplasma. Si no, muchas unidades lo que hacen es referir a la clínica familiar Luis Ángel, que donde hacen o a veces pues nos refieren a nosotros algunas. En el Roosevelt sí se tiene. Todos los hospitales deben de tener una hematología que les haga ver, sospechar clínicamente si hay anemia. Dice, bueno, ojo, tiene anemia y yo creo que todos los hospitales tienen acceso a ultrasonido o al examen clínico físico. Buscar la hepatosplenomegalia debe ser una capacidad que debe tener el médico de hacer a la exploración, pero pues si quiere respaldarse, nosotros generalmente pedimos un ultrasonido porque también buscamos adenopatías retroperitoneales para descartar alguna otra patología. Entonces, son laboratorios que sí pueden tener todos los hospitales y si no, se abocan a las unidades de atención integral que tienen. Yo sabía que, por ejemplo, algunas unidades del interior refieren sus muestras a la clínica familiar Luis Ángel para correr el antígeno histoplasma. Algunas pues se apoyan con el Roosevelt y otras ya lo tienen localmente. Realmente tener estos point of care es fácil, son tiras, no son costosas y son fáciles de implementar. No necesitamos de un aparato o un equipo especializado, ¿verdad? Sino que un buen entrenamiento al técnico de laboratorio y esto se puede realizar. No sé si hay alguna otra. Sí, preguntan una con criptococo, doctora. Ajá, Dice, para el porcentaje que usted mencionaba de 8 a 10% ujú, con VIH, ¿verdad? ajá. ¿Ese porcentaje se da en todos los pacientes con VIH o solo en aquellos que no tienen ARVs? Preguntan la aparición del criptococo. Ah, pues obviamente, idóneamente el criptococo aparece en los que no están con ARVs y que tienen conteos de CD4 bajitos. Ahora, ojo, muchas veces iniciamos el tratamiento antirretroviral y los pacientes pueden hacer un síndrome de reconstitución inmune después del inicio y puede surgir el criptococo. Y criptococosis lo estamos viendo mucho también en pacientes que no son VIH, pero que tienen algún otro tipo de inmunodeficiencia, pacientes que son reumatológicos, pacientes diabéticos, pero en VIH sí, o sea, es mucho más frecuente y generalmente lo miramos cuando estamos teniendo un paciente nuevo que está viniendo tarde a su prueba diagnóstica o basal. Y de ahí solo nos preguntan si las pruebas de criptococo se hacen a todos los pacientes o solo a los nuevos. Pregunta. No, tendríamos, o sea, generalmente a todos los nuevos y dependiendo del conteo de CD4, si está bajo de 200 CD4 se le hace siempre el látex de criptococo, antígeno histoplasma y dependiendo del conteo que tengamos también podemos hacer carga viral de citomegalovirus y podemos hacer otro montón de pruebas. O sea, todo paciente nuevo debe estar tamizado para oportunistas. Porque acordémonos que para hacer el inicio rápido, tenemos que también tener un buen conteo de CD4 y estar seguros de que no hay ninguna oportunista. Por eso son tan importantes estas pruebas de punto de corte, para que estemos un poco más tranquilos del inicio. Ahora, esto no quiere decir que de repente tengamos un paciente que toma antirretrovirales y desarrolle criptococo más adelante, pero generalmente nuestras formas de diagnosticar, y la doctora Orantes no me dejará mentir, los criptococos que tenemos son pacientes, uno, o que han abandonado terapia antirretroviral y son pacientes nuevos que acaban de llegar manifestándose con el criptococo al sistema nervioso central. Por el momento, esas, doctora. Bueno, vamos con el tercer caso clínico, si no se me van a aburrir. Paciente, 45 años, con diagnóstico reciente de infección por VIH, quien consulta por cuadro de disfagia, esto quiere decir dolor al tragar, eh, dificultad para tragar, dolor retroesternal, que es un dolor en el pecho atrás, cabal del esternón,
Se asocia a pirosis, que puede ser como esta sensación de reflujo, por lo que decide consultar. Al examen físico presenta a nivel de la boca lesiones blanquecinas de aspecto algodonoso, con un conteo SD4 de 205 células por milímetro cúbico. ¿Qué diagnósticos diferenciales? Ya solo con decir algodonoso hablamos de Muget o de cándida. Con esto ya podemos decir, bueno, el paciente puede tener una cándida en la boca, clínicamente la tiene, la cándida se diagnostica clínicamente. ¿Y cómo podemos diferenciar? Esto es importante. ¿Cómo se diferencia una candidiasis de leucoplaquia vellosa? Esto es algo que siempre se pregunta y que es muy importante y básicamente es que la cándida es algodonosa, está pegada a la mucosa y si le pasamos un bajalenguas se despega. O sea, cuando le pasamos el bajalenguas o el depresor de lenguas, de lenguas, ¿verdad? El depresor de lingual, entonces se levanta esta secreción como algodonosita, como que fuera leche cortada. Eso es cándida. Si al pasar el depresor lingual o el bajalenguas no se levanta y se queda la mancha blanquecina, entonces hablamos de leucoplaquia vellosa. Entonces, candidiasis. Existen más de 150 especies de cándida, de las cuales aproximadamente 20 nos van a producir enfermedad. La más frecuente es la cándida albicans, es la que se encuentra en todos lados. La candidiasis es el más frecuente indicador de inmunodeficiencia. Ojo, criptococo y histoplasmosis son categoría C o definitorias de SIDA. Eso ya lo sabemos. Cándida no. Cándida es categoría B porque solo se presenta en otros cuadros de inmunosupresiones. ¿Quiénes más pueden tener cándida oral? Los pacientes diabéticos, los pacientes asmáticos que usan muchos esteroides inhalados pueden tener cándida. Entonces eso solo nos dice que hay alguna inmunosupresión. La candidiasis orofaringia usualmente se asocia a trastornos en el sabor y a sensación de quemadura en la lengua y el diagnóstico se realiza por el examen físico. Aquí, si ustedes miran, el paciente tiene unas lesiones blanquecinas algodonosas, esa es la cándida. Si nosotros pasamos el depresor lingual o el baja lengua sobre estas lesiones, estas se levantan y queda una base rojita o eritematosa. Entonces, cándida oral puede tenerla muchas otras patologías, por lo que no es exclusiva de VIH y por lo tanto entra como categoría B. El tratamiento generalmente son antifúngicos tópicos. Se prefiere dar, por ejemplo, nistatina en gotas. eh, Podemos dar fluconazol una toma al día por 1 o 2 semanas, pero generalmente preferimos dar nistatina en gotas. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente está inmunosupreso y damos un tratamiento que es inferior o sus dosis son menores, podemos enmascarar algunas otras enfermedades. Entonces, la cándida oral, ya vimos, ya vieron la foto, cómo se mira la lesión, se asocia a trastornos del sabor, pero cuando hablamos de cándida esofágica, la prevalencia de cándida esofágica es alta en pacientes con SIDA, leucemias y linfomas. Conforme la infección de VIH pasa, conduce a una inmunodeficiencia más marcada y el riesgo de candidiasis aumenta proporcionalmente. Muchas veces los pacientes solo van a tener cándida oral, no necesariamente van a tener cándida esofágica. Entonces, nuestro paciente del caso decía, tiene reflujo, tiene dolor retroesternal y le cuesta deglutir, tiene dolor al tragar. Eso ya les dice a ustedes que esa cándida no necesariamente está solo en boca, sino que puede irse a esófago. Los síntomas son deglución dolorosa, o sea que cuando traga el paciente le duele, es de comienzo agudo y es la manifestación más frecuente de la cándida esofágica. También puede haber dolor, malestar retroesternal, pirosis o reflujo y náuseas. Y entonces miran en la foto de abajo cómo se miran todas las placas blanquecinas alrededor de todo el tubo esofágico. Entonces, esto es sumamente doloroso, muy incómodo para el paciente. Clínicamente nosotros hacemos el diagnóstico clínico, pero el paciente puede ser llevado por el gastroenterólogo a una endoscopía para hacer un cepillado o una toma de biopsias cuando el paciente no mejora y el diagnóstico, pues como lo pueden ver, se miran todas las placas blanquecinas alrededor de todo el tubo esofágico. ¿Cuál es el tratamiento de la cándida esofágica?
Pues fluconazol, 200 miligramos una vez al día por 14 días. Este tratamiento muchas veces el paciente tiene mucho dolor o mucha molestia y podemos darlo endovenoso los primeros días y el paciente pues puede requerir hospitalización y ya posterior a esto el paciente puede perfectamente completar su tratamiento tomando solo los 200 miligramos de fluconazol cada 24 horas o una vez al día. Bueno, traje para las mí que eran las tres más importantes. No sé si está de acuerdo la doctora Orantes o si tienen alguna duda. Ahorita vamos a ver, doctora. Dice, sí tienen un par de dudas. Vamos a ver. Preguntan que si en paciente VIH siempre va a dar histoplasmosis diseminada o puede dar, por ejemplo, pulmonar u otra manifestación, o siempre es diseminada. Generalmente en el paciente VIH puede ser, es la mayoría. El 80% de las manifestaciones van a ser diseminadas y como o el 90%, porque acuérdense que el paciente tiene la inmunosupresión muy, muy, muy marcada y a veces pues solo la puede tener en piel, que es ese porcentaje, el 10% puede ser en piel. Eh, Pulmonar en VIH no lo vamos a ver. O sea, si ya tenemos en pulmón, podemos tener patrón diseminado o miliar pequeño, fino, pero eso ya les dice a ustedes que está diseminada la infección. Entonces, sí pulmonar lo vamos a ver en pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pacientes asmáticos, pacientes que tienen fibrosis o ya tienen una patología pulmonar de base, pero la diseminada crónica, esa es la típica del VIH y es la que vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Ok. Y aquí hay otra pregunta. Dice, ¿puede una cándida auris resultar también en candidiasis oral? Pregunta. Perdón, me perdí. Se me Que cortó la si comunicación. Ajá, dígame. puede la cándida auris resultar también en candidiasis oral. No, la Candida auris se asocia más bien hematógena, ¿verdad? Y esa sí ya es mortal y esa ya estamos hablando otro tipo de cándida, es otro tipo del mecanismo de infección. Generalmente es nosocomial y se ha asociado mucho a procedimientos quirúrgicos o pacientes que han estado en cuidado crítico o que tienen un tiempo prolongado hospitalario, no en VIH. Ok, doctora. Y la última pregunta dice, ¿todos los tratamientos suelen ser efectivos o ya hay estudios o más bien casos de resistencia a los medicamentos cuando hablamos de hongos? Bueno, esto va a depender del paciente y de qué tan complicado sea. Acordémonos que yo estoy tratando de ponerles como las pautas más sencillas, pero aquí tenemos varios tipos de anfoteresina. Tenemos anfoteresina de oxicolato, que es la que les presenté, que es la que está en uso o la que es de mayor acceso. También tenemos anfoteresina complejo lipídico, tenemos anfoteresina liposomal que sus dosis van a variar, porque la complejo lipídico, la de oxicolato, pues es la que ya vimos que se asocia a fallo renal, a cuadros de anemia, mientras que la complejo lipídico y la liposomal no tienen tanto efecto. Tenemos casos especiales, casos que se complican y pues tenemos que utilizar otras combinaciones de medicamentos, ya sea anfoteresina liposomal, anfoteresina complejo lipídico, o podemos tener que utilizar otros antifúngicos como puede ser caspofungina en el caso de las cándidas, podemos utilizar voriconazol en algunos casos de criptococo o en algunos casos de histoplasmosis. Entonces, sí va a depender, o sea, resistencia como tal no está demostrado y no hemos encontrado nosotros hasta el momento casos de resistencia a la anfotericina. Fallos terapéuticos sí hemos encontrado, pero acordémonos que un fallo terapéutico puede ser por cualquier otro factor que no necesariamente, pero tal como así como resistencia, no. Ok, bueno, muchas gracias, doctora. Le agradecemos. Hasta ahí ya las preguntas ya no nos hicieron más. Esperamos que todo claro. La verdad que fue una muy buena clase. Le agradecemos mucho y pues proseguimos con la siguiente clase. Que te pase feliz tarde. Gracias igualmente a todos, espero que les haya resuelto dudas.
Bueno, para continuar con el programa del día de hoy, nuestra segunda clase estará a cargo de la doctora Verónica Pazán. Pues a la doctora Verónica Pazán nos ha acompañado durante pues prácticamente casi que todos los módulos, ¿verdad? Le damos nuevamente la bienvenida a la doctora, médico internista del Hospital Roosevelt de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente coordinadora clínica de la Unidad de Atención Integral de VIH y infecciones crónicas. El día de hoy pues ella nos hablará sobre las infecciones oportunistas bacterianas y su diagnóstico en el paciente VIH. Le damos la bienvenida, doctora. Le dejo el micrófono y la pantalla. Doctora, no sé si nos escuchó. Sí, perdón, ahorita voy, es que estoy tratando de agrandar acá. Ah, ok. Gracias, doctora. Sí, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Y escucharme. Sí, doctora, ya la vemos y ya la escuchamos. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que son infecciones bacterianas en pacientes con VIH. Bueno. Entonces, a manera de introducción, solo para recordar, eh, en el contexto de estos pacientes que estamos estudiando en estos módulos, que son pacientes que tienen algún tipo tienen una inmunodeficiencia, pues vamos a ver que este tipo de infecciones van a ser mucho más graves en estos pacientes, sobre todo lo que ya hemos, el concepto, ¿verdad? Que yo creo que ya ustedes lo tienen muy claro, que los pacientes que tienen menos de 200 CD4, ese es como el borde, ¿verdad? Ese es lo que vamos a tomar ya considerable para que estos pacientes, pues ya nosotros vayamos a esperar, no todos, ¿verdad? Pero sí tienen más riesgo estos pacientes de presentar este tipo de infecciones con cuadros mucho más graves que los pacientes que tienen más de 200 CD4 y sobre todo tomando en cuenta las infecciones bacterianas como tal, vamos a encontrar que en los pacientes que tienen más de 200 CD4, estas infecciones de tipo bacteriano que vamos a ver a continuación, que son las más frecuentes en estos pacientes, se van a comportar prácticamente de la misma forma que en los pacientes que no tienen VIH, ¿verdad? O sea, prácticamente los cuadros clínicos van a ser muy similares a los pacientes que no tienen VIH. Ahora bien, cuando los pacientes ya tienen una inmunosupresión más severa, ¿verdad? Con un conteo de CD4 menor de 200, es cuando vamos a ver entonces estos cuadros ya de formas mucho, clínicamente mucho más graves. Y solo para recordar que todas estas infecciones son las que dieron la pauta, ¿verdad? A los médicos de sospechar de SIDA, que son infecciones que aparecían de 7 a 10 años después de la infección. Como ustedes recordarán, este es el tiempo que esperamos que el paciente tenga la enfermedad sin ningún síntoma. Ya después de este periodo de tiempo, ya es cuando los pacientes van a empezar a presentar las infecciones oportunistas. Después de esto, pues el desarrollo de la terapia antirretroviral ha hecho que todas estas infecciones disminuyan su incidencia. Sin embargo, aún podemos ver en la clínica muchos pacientes que llegan con este tipo de infecciones. Para recordar también, ustedes saben que el tratamiento antirretroviral es una herramienta muy efectiva porque va a hacer que estos pacientes mejoren su inmunidad y por lo tanto va a disminuir la morbilidad y la mortalidad relacionada con estas enfermedades. Entonces, dentro de la epidemiología, uno de los aparatos que más frecuentemente se comprometen con infecciones de tipo
tanto bacteriana como hongos, es el sistema respiratorio, ¿verdad? Y se dice que todos los pacientes que tienen VIH tienen hasta un 70% de complicaciones de tipo pulmonar, o sea que es un órgano que va a ser muy afectado por estas infecciones de tipo bacteriano. También va a haber una incidencia bastante elevada de hasta 20 a 25 episodios de este tipo de infecciones por 100 ingresos hospitalarios cada año. Y tomar en cuenta que las infecciones intestinales por este tipo de enterobacterias también, otro órgano aparte del respiratorio es el sistema gastrointestinal, porque estos pacientes van a tener infecciones por estas enterobacterias al menos 10 veces más altas que en la población general, ¿verdad? Y de hecho ya de por sí, estos pacientes, los pacientes que tienen VIH ya están predispuestos a padecer de estas infecciones bacterianas, porque el VIH, uno de los lugares donde a él le gusta replicarse justamente es el intestino, ¿verdad? Entonces, es de esperar que o algo que vamos a ver definitivamente que nos puede alertar incluso que un paciente pueda tener VIH es diarrea, ¿verdad? La diarrea que no se quita, que son periodos continuos, que el paciente consulta un lugar, consulta otro lugar y siempre se mantiene con diarrea y nunca se cura, es porque probablemente hay un defecto en su inmunidad y entonces aquí es cuando ya podemos sospechar que este paciente tiene VIH. También este tipo de infecciones son causas importantes de morbilidad y mortalidad en estos pacientes y son causas muy frecuentes de ingreso hospitalario. Vamos a hablar ahora ya en sí de las infecciones de tipo entéricas. Por lo general, estas son producidas por bacterias que son gram negativas y son por lo general, como ya lo mencionamos, hasta 10 veces más altas en la gente que tiene VIH que en la gente que no tiene VIH. Las más frecuentes van a ser Salmonella, Shigella y Campylobacter. También E. coli, Escherichia coli, también puede aumentar la carga de enfermedades diarreicas. Y otro agente infeccioso también es Clostridium difficile. Esta enfermedad, sobre todo un factor de riesgo para contraerla es que los pacientes tienen menos de 50 CD4 y los riesgos tradicionales para contraer este tipo de patógeno, que es una estancia en el hospital muy prolongada o uso frecuente de antibióticos, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes que están hospitalizados, que reciben antibióticos intravenosos y están mucho tiempo ingresados, estos pacientes van a tener riesgo de desarrollar diarrea por este tipo de patógeno. También existen otros patógenos como por ejemplo Mycobacterium avium, que también se puede manifestar, una de sus manifestaciones puede ser a nivel gastrointestinal con cuadro de diarrea. Y por lo general, estos patógenos lo que tienen en común es que se van a transmitir por medio de alimentos o agua contaminada o exposición fecal oral por una mala cocción de los alimentos o una mala higiene en las manos, ¿verdad? En las personas que cocinan los alimentos. Entonces, es bien frecuente que la transmisión de estas bacterias entéricas sean de esta forma. Ahora vamos a hablar ya específicamente de Salmonella, que es una de las principales que va a producir cuadros de diarrea en los pacientes que tienen VIH. Y esta es una de las 4 principales causas de enfermedades que va a producir diarrea. Y solo es muy importante también considerar, ¿verdad? Que no todas las personas que adquieren esta bacteria van a desarrollar un cuadro de fiebre tifoidea, sino que realmente la mayoría de personas que contraen salmonela van a ser casos leves. Y solo en un pequeño número de pacientes la enfermedad va a ser grave y esto va a depender sobre todo de los factores del huésped y del serotipo de salmonela que adquiere el paciente, ¿verdad? Entonces, si ya nosotros tenemos un paciente que tiene una inmunosupresión como del tipo del VIH, entonces este paciente va a tener más riesgo de desarrollar un cuadro grave asociado a salmonela. Es transmitida por los alimentos, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Por una mala cocción de los alimentos o por transmisión fecal oral.
Existen más de 2.500 serotipos de salmonela. Sin embargo, solo unos pocos son los que van a infectar a los humanos y en los humanos los que más se han asociado a enfermedad son Salmonella typhi y Paratyphi. Y también con respecto a Salmonella no typhi, esto se da más que todo por los alimentos contaminados que son de origen animal. Entonces, ¿cómo se va a producir esta enfermedad? Se va a producir al ingerir alimentos contaminados, ¿verdad? Lo que más se relaciona, como por ejemplo, son las eh, carnes, como por ejemplo el pollo, que están poco cocinados, o los huevos también, que están poco cocidos. De esta forma, los pacientes pueden adquirir la enfermedad. eh, va, eh, por lo general las bacterias van a infectar el tracto digestivo. Sin embargo, en algunos pacientes estas bacterias también pueden infectar el torrente sanguíneo y entonces ya producir una enfermedad diseminada o una bacteriemia, como se le conoce a esto. ¿Qué síntomas va a dar la enfermedad? Por lo general, los pacientes que tienen salmonelosis van a tener cólicos abdominales, van a tener diarrea acuosa, fiebre, vómitos y náuseas, ¿verdad? Estos son los síntomas que puede tener en un cuadro de salmonelosis. Y realmente con salmonela, con shigella, con campylobacter, realmente los síntomas van a ser muy, muy similares, ¿verdad? Siempre el factor común es que va a haber diarrea, definitivamente. Entonces, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues por lo general se va a hacer por medio de una muestra de heces, ¿verdad? Puede ser un cultivo de heces se puede identificar la bacteria de esta forma. Esto va a confirmar el diagnóstico. Y con respecto a los cuadros, estas bacterias van a causar una gastroenteritis de tipo leve, pero muchas veces también van a causar fiebre tifoidea, que esta ya es una afección más grave asociada a esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que se pueden asociar a esta enfermedad? Primero, un estado de portador intestinal asintomático. Esto quiere decir que hay mucha gente que tiene la bacteria, ¿verdad? Pero que no presenta ningún síntoma. Y lo que sí es que estas personas son como fuentes de diseminación de la enfermedad porque están excretando la bacteria por las heces y por la orina. Entonces, esto significa el estado de portador asintomático. Ellos no van a tener síntomas. Luego está un cuadro de enterocolitis, que es un cuadro básicamente de diarrea, de dolor abdominal y los síntomas que ya platicamos, pero de forma leve. Luego están los pacientes que van a desarrollar ya una fiebre entérica como tal o una fiebre tifoidea, que este ya es un cuadro ya que puede cursar con más síntomas de gravedad, como por ejemplo una hipotensión, una bacteriemia. Y hasta un 10 a un 30% de estos pacientes que presentan este cuadro de fiebre tifoidea pueden desarrollar una artritis reactiva, ya sea semanas o meses después de haber cesado la diarrea. Y luego otra manifestación de esta enfermedad de la salmonelosis es una bacteriemia, que es lo que ya platicamos, que es cuando ya las bacterias van al torrente sanguíneo y prácticamente hay una infección diseminada. El diagnóstico se puede hacer por medio de cultivo de heces, por medio de cultivo de pus, cultivo de sangre o una muestra rectal, ¿verdad? También se puede hacer una PCR gastrointestinal con una muestra de heces. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas veces estos métodos diagnósticos no están disponibles en cualquier lugar. En el hospital sí lo tenemos disponible. Otros métodos diagnósticos, ¿verdad? Si tenemos un paciente con una enterocolitis, que es un cuadro leve, pues puede ser con un coprocultivo. Si ya tenemos un cuadro de una fiebre tifoidea, se hace por medio de aislamiento de sangre, un hemocultivo, puede ser también un coprocultivo, pero principalmente se va a hacer por extracción de muestra de médula ósea, que es un mielocultivo. También puede ser una biopsia de las manchas que presenta el paciente. Muchos de esos pacientes que tienen una fiebre tifoidea van a desarrollar
unas manchas rosadas en el tórax y también puede hacer biopsia, se puede hacer una biopsia de este tipo de lesiones. Yo realmente nunca lo he visto, ¿verdad? Pero sí lo menciona la literatura que muchos pacientes pueden presentar estas manchas y se puede hacer el diagnóstico de esta manera. Y la PCR, que es lo que ya les había mencionado. Con respecto al tratamiento, para la gastroenteritis, realmente el tratamiento únicamente va a ser reposición con líquidos, ¿verdad? Y eh, no se recomienda al tratar los cuadros leves, por lo general son autolimitados. Esto quiere decir que las personas van a curarse por sí mismos sin necesidad de tomar ningún antibiótico. Ahora, ya las personas que ya tienen un cuadro más complicado, una fiebre tifoidea, una bacteriemia, entonces estas personas sí necesitan tomar antibióticos. Y por lo general los antibióticos que se usan van a ser fluoroquinolonas, ¿verdad? Por ejemplo, ciprofloxacina o ceftriaxona, que también se puede usar en estos casos. Si hay abscesos, entonces estos se deben de drenar quirúrgicamente y también se deben administrar antibióticos ya durante varias semanas. Y otro tipo de afectaciones, como por ejemplo si hay afectación del corazón o afectación de las articulaciones, entonces también se va a requerir en algún momento algún tipo de cirugía y también la administración de antibióticos en estos casos va a ser más prolongada. Con respecto a la prevención, de este tipo de infecciones, se recomienda cocinar completamente todas las carnes que sean de aves de corral, los huevos y la carne, ¿verdad? No, se recomienda que esté bien cocida y también no comer o beber alimentos que contengan huevos crudos o leche cruda o sin pasteurizar o ciertos aderezos que también contienen huevos, ¿verdad? Que se usan para las ensaladas, todo esto idealmente debe estar bien cocido y sobre todo, estas consideraciones, mucho más en la gente que tiene VIH con un recuento de CD4 bajos menor de 200, son los que deben de seguir mucho más todas estas recomendaciones, ¿verdad? Lavado de manos, la higiene de manos después de ir al baño o de estar en contacto con alguna persona que tiene diarrea, también es muy importante. Y lavarte las manos también, porque la salmonela también está asociado a algunos animalitos, como por ejemplo los anfibios, los reptiles, las gallinas, ¿verdad? El contacto con estos animales también puede hacer que alguna persona contraiga la infección y por lo tanto se recomienda lavarse muy bien las manos al tener contacto con este tipo de animales. Ahora vamos a hablar de Shigella. Con respecto a Shigella, esta es una infección por una bacteria gram negativa. Es muy infeccioso. Su cuadro clínico se va a asociar a una diarrea que es sanguinolenta y también puede dar un síndrome que se conoce como el síndrome hemolítico urémico. En este síndrome, los glóbulos rojos van a ser destruidos y esto va a hacer entonces que la persona tenga una anemia, va a tener debilidad, va a tener mareos, la sangre va a coagular de forma anormal y los riñones van a dejar de funcionar. A esto se le conoce como el síndrome hemolítico urémico. Esta enfermedad es de distribución mundial. También tiene en común lo que habíamos mencionado, que está asociado al consumo de alimentos contaminados, que por lo general van a estar contaminados con material fecal humano o alimentos crudos, mal cocinados. Se asocia también a manipuladores de alimento y el humano es el único hospedero de esta bacteria. Con respecto a las manifestaciones clínicas, su incubación va a ser de 12 horas a 4 días. Se va a manifestar con dolor abdominal, siempre diarrea, fatiga y fiebre. Puede haber una disentería, heces que son frecuentes y dolorosas, que pueden contener sangre. Puede haber calambres abdominales, náuseas y vómitos. Y en algunas personas se va a desarrollar este síndrome que ya les mencioné, que es el síndrome hemolítico urémico. Entonces es una complicación de esta enfermedad. La duración por lo general va a ser de 5 a 7 días y en algunos casos también puede durar más tiempo, hasta más de 4 semanas. Puede haber también una artritis posinfecciosa
o una bacteriemia. Esto sobre todo, estos casos que ya son más severos, por ejemplo, una bacteriemia ya es una infección de esta bacteria al torrente sanguíneo y esto lo vamos a esperar o lo podemos encontrar en pacientes que tienen su sistema inmune muy debilitado. O sea, en este caso, lo que nos ocupa es el VIH, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar que la gente que tiene VIH, que está con una enfermedad muy avanzada o que no se está tomando el tratamiento antirretroviral adecuadamente, entonces estas personas van a tener más riesgo de tener este tipo de enfermedades más severas asociadas a Shigella. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico por lo general se va a hacer según los síntomas que tenga el paciente, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, el dolor, que tenga fiebre, que tenga la diarrea, que tenga presencia de sangre. Y para confirmar el diagnóstico se puede hacer un cultivo de heces y para cultivarlo, ¿verdad? Para saber si puede, pues esta bacteria va a crecer en el cultivo. También se puede hacer, al igual que en salmonela, también se puede hacer el diagnóstico por medio de una PCR. Y por lo general, cuando se manda una PCR de heces, ¿verdad? Esta PCR va a medir tanto salmonela, shigella, campylobacter, o sea, va a medir E. coli, todas estas las va, las va a medir la PCR. Eso es lo práctico de hacer este tipo de pruebas. Las infecciones leves se resuelven sin tratamiento, o sea que esto prácticamente va a ser así la mayoría de las personas, ¿verdad? La mayoría de las personas van a resolver el cuadro sin necesidad de un tratamiento. Y ya en los pacientes que ya tienen cuadros más graves, como por ejemplo de artritis o una bacteriemia, entonces son estas las personas que van a requerir ya de un tratamiento antibiótico intravenoso por lo general. Ahora vamos a hablar de Campylobacter. Con respecto a Campylobacter, eh, esta es una bacteria gram negativa. La más frecuente es Campylobacter jejuni. Puede infectar el aparato digestivo y por lo general también, ¿verdad?, va a causar diarrea. Estas pueden habitar en el tracto digestivo de muchos animales de granja y las heces de estos animales al final son los que van a contaminar el agua de los lagos y los arroyos y de esta forma se va a dar la transmisión al ser humano. Entonces, la transmisión va a ser vía fecal oral, por consumo de alimentos contaminados, el agua contaminado, el contacto directo con la materia fecal de estos animales y viajes al extranjero. ¿Cuáles son los síntomas de las infecciones por Campylobacter? Los síntomas de esta enfermedad por lo general van a aparecer de 2 a 5 días después de la exposición y va a incluir también diarrea, dolor abdominal, calambres. Si se dan cuenta, la clínica de estas enfermedades por enterobacterias realmente son muy similares, ¿verdad? Los pacientes pueden tener diarrea, dolor abdominal, fiebre, ¿verdad? O sea que esto va a ser común en esta clínica en Campylobacter, en Salmonella y en Shigella. La diarrea puede ser acuosa, también algunas veces puede tener sangre, o sea que clínicamente realmente poder diferenciar entre que si un paciente tiene una salmonela o que si tiene una shigella o que si tiene campylobacter, hacerlo clínicamente realmente es un poco difícil, ¿verdad? No se puede hacer el diagnóstico e identificar cuál es la bacteria solo con los síntomas que tiene el paciente porque por lo general los síntomas van a ser muy similares. Esta bacteria también se puede asociar a algunas complicaciones, como son bacteriemia, que ya mencionamos, que es cuando la bacteria va al torrente sanguíneo y entonces ya se va a producir una infección diseminada por Campylobacter. A esto se le conoce como una bacteriemia. Algo muy importante asociado a Campylobacter es el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad que causa parálisis en las extremidades de forma ascendente y también una artritis reactiva. También puede asociarse a las infecciones por Campylobacter. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Es muy similar a las anteriores por cultivo de heces o una PCR en una muestra de heces y en algunas ocasiones también en muestras de sangre, pero por lo general va a ser en heces.
Ahora vamos a hablar de Bartonella. Bartonella, Bartonella es una bacteria gram negativa y su reservorio por lo general van a ser mamíferos. Esta bacteria va a infectar células, puede infectar células endoteliales y también eritrocitos. En general, estas infecciones también son autolimitadas en pacientes que no tienen VIH, ¿verdad? O sea, la gente puede contraer una infección por Bartonella y realmente ni siquiera darse cuenta. El problema va a ser en la gente que tiene una inmunosupresión, ¿verdad? O sea, en este caso, VIH, porque entonces aquí sí ya podemos encontrar algunos cuadros clínicos que vamos a ver. Y algo importante de esta bacteria es que va a producir cambios vasculoproliferativos. Con respecto a los reservorios, Bartonella quintana, está su reservorio, es el humano, y Bartonella henselae es el gato. Con respecto a Bartonella henselae, por lo general estas infecciones las vamos a ver en gente que tiene gatos como mascotas. Sin embargo, no hay que asustarse, ¿verdad? Los que tenemos gatitos, no necesariamente vamos a desarrollar una infección por Bartonella, porque ya les mencioné que esto, por lo general, son infecciones que se van a autolimitar, o sea, no van a dar un cuadro clínico muy aparatoso y se pueden resolver solas. ¿Y cuál va a ser la característica? Que van a ser arañados o mordidos por estos gatitos, ¿verdad? Que tienen pulgas y por lo general las garritas de los gatos van a, como ellos se rascan, ¿verdad? Y se pueden contaminar con las heces de las pulgas. Entonces ahí es cuando se produce esta infección. Van a afectar sobre todo ganglios linfáticos y el hígado puede afectar. Ahora, con respecto a Bartonella quintana, esto va a afectar sobre todo a gente que vive en hacinamiento, gente que no tiene hogar, ¿verdad? O grupos sociales desfavorecidos. Y el antecedente va a ser haber sido picados por piojos, o sea que esto se relaciona a los piojos porque su reservorio es el piojo. Y pueden haber brotes de esta enfermedad en gentes que viven, en personas que viven en hacinamiento. Entonces, esta es la diferencia entre estos dos tipos de Bartonella. Con respecto a las manifestaciones clínicas, las personas que tienen esta enfermedad que se conoce también como enfermedad por arañazo de gato, van a presentar un bultito, así como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, ¿verdad? Que realmente parece como una ronchita que se pueda poner así rojita, tienen fiebre, puede haber dolor de cabeza y los ganglios linfáticos pueden estar inflamados. A veces puede también tener una costra y a veces, algunas veces también puede tener pus. Estas personas por lo general no van a tener ningún otro síntoma y como ya les mencioné, estos síntomas van a desaparecer prácticamente así, ¿verdad? Sin necesidad de ningún tratamiento. O sea, estas personas pueden tener enfermedad por arañazo de gato y realmente ni siquiera darse cuenta. O sea, las personas que no tienen VIH, que no tienen algún tipo de inmunosupresión. Sin embargo, en las personas que sí tienen un tipo de inmunosupresión, como por ejemplo el VIH, entonces ahí sí es cuando esta infección se puede volver grave. Entonces, con respecto a la clínica de la bartonelosis, la forma típica va a ser una linfadenopatía regional, eso quiere decir que va a haber un crecimiento de los ganglios linfáticos. Y con respecto a las formas atípicas, puede haber cuadros de fiebre prolongado y también pueden haber afectaciones sistémicas allá a otros órganos, como por ejemplo el sistema nervioso central, puede haber también ocular, gastrointestinal, cardiovascular, pulmonar, renal, ¿verdad? Entonces, pero este tipo ya de formas atípicas es lo que vamos a esperar en gente que tiene una inmunosupresión. Pero, bueno, yo realmente nunca he visto una de estas formas atípicas neurológico, ocular, gastrointestinal. Yo no he visto nunca en pacientes que tienen VIH. Ahora, lo que sí he visto, o sea, lo que sí también está muy asociado a esta bacteria es la angiomatosis basilar, eso sí. Entonces, esta enfermedad, la angiomatosis basilar, que sí es, incluso es una enfermedad definitoria
es una enfermedad definitoria de SIDA, se va a dar en personas que tienen sus CD4 menores a 100. Es un proceso proliferativo vascular en la piel que puede afectar la médula ósea, el vaso, el hígado, puede dar unas lesiones cutáneas que son muy inespecíficas, que pueden ser así chiquitas o pueden ser muy grandes, que pueden ya medir varios centímetros, así como ustedes lo pueden ver aquí en estas fotografías, ¿verdad? Que son como unos bultitos. Puede ser de localización cutánea o subcutánea. Pueden haber pápulas, pueden haber úlceras, pueden haber nódulos o placas hiperpigmentadas, ¿verdad? Así como vemos acá estos nódulos prácticamente. Estos nódulos son así, pues al tocarlos pueden sangrar fácilmente. El diagnóstico se va a basar en la histopatología de estas lesiones y en análisis de PCR, cuando hay acceso a hacer este tipo de diagnóstico de PCR. Y por lo general, acá en estos pacientes sí necesitan tomar un antibiótico, ahora para esta enfermedad que ya es de tipo diseminada. Y algo muy importante de comentar, ¿verdad? No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de ver otros tipos de enfermedades oportunistas, pero la angiomatosis basilar se parece mucho al sarcoma de Kaposi, ¿verdad? O sea, a veces clínicamente no se va a poder diferenciar entre si es una angiomatosis basilar o si es un sarcoma de Kaposi, o sea que el sarcoma de Kaposi es un diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones. Y ahora vamos a hablar de Streptococcus pneumoniae, que es una causa muy frecuente como les mencioné al principio, el pulmón es uno de los órganos más afectados en la gente que tiene VIH, o sea, puede haber mucho tipo de infecciones que van a afectar el pulmón, como por ejemplo la tuberculosis, la neumonía por neumocistis y la neumonía bacteriana es una de las principales causas de afecciones en estos pacientes. También aquí, lo mismo que venimos repitiendo, ¿verdad? Que estas enfermedades van a ser, este tipo de neumonías van a ser más graves en pacientes que tienen un recuento bajo de CD4. Sin embargo, es importante mencionar que el paciente ya de por sí, con el hecho de tener VIH, independientemente del recuento de CD4 que tengan, las neumonías bacterianas van a ser más frecuentes en esta población. Entonces, aquí, como datos estadísticos, tenemos que en las Américas la incidencia de la infección por este neumococo es de 358 infecciones por 100.000 niños menores de 5 años. Es una causa muy frecuente de neumonía en los niños también. La neumonía va a representar el 81% de las causas de muertes por infecciones por neumococo. Y el neumococo es el segundo agente que causa neumonías adquiridas en la comunidad que va a requerir hospitalización. O sea que pueden desarrollar cuadros graves de neumonía por el Streptococcus pneumoniae. Este es una bacteria que es un diplococo, así como ustedes lo pueden ver ahí en la fotografía, que es gram positivo. De verdad que tiene forma así como su nombre lo dice, de coco, ¿verdad? De coquito. La cápsula de estos neumococos está formada por un polisacárido y esta cápsula es realmente bastante importante, ¿verdad? Porque la cápsula de esta bacteria va a determinar el tipo serológico, que pueden haber hasta 90 serotipos, y contribuye a su virulencia. O sea, dependiendo de este tipo serológico, así va a ser la virulencia o la gravedad de las enfermedades que puede producir el neumococo. Entonces, existen más de 90 serotipos. Sin embargo, no todos estos serotipos, o sea, no los 90 van a producir enfermedades, sino que son pocos los serotipos que van a producir ya una enfermedad invasiva como tal. Y estos serotipos varían respecto a la región geográfica o la edad de los pacientes o los periodos en los que se ha hecho el estudio. De 6 a 11 de estos serotipos más comunes son los que van a causar hasta un 70% de todas las infecciones invasoras pulmonares en estos pacientes. Ahora, ¿qué personas son las que están en riesgo de contraer una infección por neumococo? Pues realmente todas las personas tenemos riesgo de contraer
una infección por esta bacteria, ¿verdad? Entonces, todas las personas somos susceptibles de contraer una infección por neumococo. Ahora bien, aquí, ¿verdad? Igual, es una persona que tiene un defecto en su inmunidad, como por ejemplo el VIH, entonces aquí es cuando va a aumentar la susceptibilidad de contraer una infección más grave o una enfermedad invasiva. La infección por neumococo va a ser muy frecuente en los niños pequeños, o sea, en los chiquitos de meses de edad hasta los 3 años. Aquí va a ser muy frecuente la neumonía y después, ¿verdad? Conforme la persona crece, va a disminuir la incidencia de esta enfermedad y luego otro grupo de riesgo que tiene otro grupo de riesgo para desarrollar esta enfermedad son los abuelitos, o sea, las personas mayores de 65 años. La transmisión del neumococo es por contacto directo, se va a dar de persona a persona o bien por contacto con las secreciones nasofaringeas o las gotitas de una persona infectada. Entonces, como les mencionaba, existen cierto tipo de factores de riesgo para contraer esta enfermedad. Las enfermedades crónicas es un factor de riesgo. Una persona que presente una enfermedad de tipo cardiorrespiratorio o diabetes o una enfermedad hepática o el consumo de alcohol, estas son enfermedades que van a predisponer a una persona que sea más susceptible de contraer este tipo de infección. La inmunodeficiencia, aquí definitivamente el VIH. Una persona que tiene VIH va a tener más riesgo, sobre todo si tiene un conteo de CD4 bajos, entonces esta persona va a tener más riesgo de tener una enfermedad por neumococo o una neumonía grave. Una asplenia congénita también es un factor de riesgo. Los pacientes que están en instituciones de atención crónica, como por ejemplo las personas que viven en asilos, los fumadores también tienen mayor riesgo de tener este tipo de enfermedades, una insuficiencia renal crónica, un cáncer generalizado, leucemia o el trasplante de órganos sólidos son algunas de las condiciones que van a hacer que una persona tenga mayor riesgo de contraer una infección por neumocócica de tipo más grave. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas que podemos esperar de una infección por esta bacteria, las más comunes van a ser la neumonía y la otitis media. Esas son las dos afecciones más comunes. Sin embargo, el neumococo también está asociado a otras manifestaciones clínicas como son meningitis, artritis séptica, sepsis, endocarditis y sinusitis. También se pueden encontrar estas manifestaciones asociadas a esta enfermedad. Vamos a hablar de la neumonía. La neumonía es la infección más grave causada por neumococo. Se puede manifestar como una neumonía lobular o como una bronconeumonía. Puede también haber una clínica de derrame pleural hasta en un 40% de los pacientes, pero la mayoría de casos van a resolver con tratamiento farmacológico. Y solamente un 2% de los pacientes van a desarrollar una colección de pus en el pulmón que se llama un empiema. Y esto va a ser asociado con frecuencia al serotipo 1. Absceso pulmonar realmente es poco común en adultos, pero sí puede ocurrir en niños. Con respecto al diagnóstico, es muy importante el examen físico y el interrogatorio que se le va a hacer al paciente con respecto a los síntomas que puede dar esta enfermedad, considerando una neumonía, ¿verdad? Que va a ser tos, fiebre, postración, y se puede identificar al neumococo haciendo una tinción de Gram. Entonces, como ya lo mencionamos, lo que se va a observar al microscopio es que van a aparecer diplococos, como se puede observar aquí en la imagen que ustedes ven acá, ¿verdad? Que son estos redonditos. El cultivo va a confirmar el diagnóstico y de preferencia, pues debe haber un antibiograma para saber la susceptibilidad a los antibióticos para poder tratar adecuadamente este tipo de infecciones. Y por lo general, con respecto al tratamiento, se va a usar antibióticos de tipo beta-lactámicos o macrólidos.
siempre, ¿verdad? Considerando también muchas veces que puede haber resistencia ya a algunos antibióticos y un factor de riesgo para desarrollar resistencia a estos antibióticos, sobre todo los betalactámicos, es que las personas hayan estado tomando antibióticos en los últimos meses, ¿verdad? Lo cual es bastante común en la gente que vemos en los hospitales, ¿verdad? Porque por lo general se automedican antibióticos para todo, ¿verdad? Entonces es muy común que la gente ya haya tomado mucha clase de antibióticos antes de llegar a consultar, ¿verdad? Entonces es algo para tomar en cuenta también. Y con respecto a la prevención, para esta enfermedad sí existe cómo prevenir, ¿verdad? Y la gente que tiene VIH sí debería de tener acceso a la vacunación, porque esta enfermedad se puede prevenir con una vacuna y se debería de administrar la vacuna a todos los pacientes con un reciente diagnóstico de VIH o tras la iniciación del tratamiento antirretroviral y se considera las dosis de estas vacunas, ¿verdad? La vacuna conjugada tresevalente, ¿verdad? Entonces se pone primero esta y luego se va a poner la vacuna de 23 serotipos, la vacuna polisacárida. Si ya está vacunado previamente, entonces debe esperar un intervalo de 12 meses antes de la vacunación con la vacuna conjugada de 13 serotipos. ¿Y cuál va a ser el intervalo de entre estas dos? Va a ser un intervalo de 8 semanas, máximo 12 meses. Y luego se debe de poner una dosis de refuerzo de vacuna polisacárida 23, 5 años desde la dosis anterior, o sea, a los 5 años hay que poner un refuerzo de esta vacuna. O sea que esta es una enfermedad las formas graves realmente se pueden prevenir poniendo estas vacunas. Y entonces esto es lo que de infecciones bacterianas, esto es lo más común de ver, ¿verdad? Las infecciones entéricas y las infecciones respiratorias. Y esto es lo que yo traía para ustedes y no sé si tienen alguna duda. Bueno, no sé si nos pueden decirse alguna duda que tengan para la doctora Patzán a través del chat, la pueden hacer también. Ya había una duda en el chat, doctora. Aquí preguntan, ¿las bacteremias y las sepsis son muy frecuentes en pacientes VIH? Preguntan. Sí, la verdad es que sí son bastante frecuentes en VIH y es algo que sí hemos visto con mucha frecuencia en la clínica, sobre todo bacteriemia por salmonela. Bueno, eso sí es muy frecuente de observar. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta para la doctora Patzán? Mm, Creo que ahí estamos, doctora. Ya no hay más dudas. Bueno, El chat, le agradezco mucho por su intervención del día de hoy. Muy buena clase. Que pase feliz noche, doctora, y le agradecemos. feliz noche. Adiós. Bueno, ya finalizando el módulo, solo para recordarles lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla acá. eh, Sobre que esta semana pues no va a haber hoja de trabajo, entonces no se vayan a estresar si no ven en publicada hoja de trabajo en la plataforma, debido a que el examen parcial será pues esta semana. Examen de módulo sí habrá. Como les indiqué la semana pasada, el examen de módulo se realizará, estará habilitado a partir del día de hoy y solo entrarán las clases, evidentemente, del día de hoy, o sea, la clase de la doctora Samayoa y la clase de la doctora Patzán son las que entrarán para el examen de módulo, o sea, el examen corto. Este estará habilitado desde el día hoy hasta el día jueves con hora límite a las 11:55 de la noche. Luego, para el examen parcial, ese se habilitará hasta el día viernes, ¿verdad? Para el domingo 1 de septiembre. Para el examen parcial, los contenidos que sí entran desde el módulo número 1, el 2, el 3 y el 4. El módulo 4, entrarán tanto las clases del día de hoy como la clase del día de jueves.
para que también tengan conocimiento, el día jueves teníamos programadas dos clases, una a cargo del doctor Leonel Pérez y una a mi cargo. Sin embargo, tuvimos un cambio en el programa que fue emergente, entonces solo tendrán la clase que es conmigo, la que será con el doctor Leonel Pérez, la postergaremos para otro módulo. Entonces, por ende, en el examen, el módulo 4 solo entrarán las clases de hoy y mi clase que será del día jueves, esa sí entra. Entonces, hasta ahí es el contenido que va a entrar para el día jueves, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Ah, la tarea 3. Chicos, sí la voy a calificar, pero necesito que tengan paciencia porque hasta el día de hoy se cierra el que ya las tareas cargadas. Entonces yo inicio la calificación hasta que todas las tareas están cargadas. Entonces sí necesito que tengan un poco de paciencia porque son 160 tareas aproximadamente que tengo que calificar. Por eso no es tan rápido. No sé si me dará tiempo en 2 días a calificarlas de aquí para el jueves. Completamente la tarea 3 haré todo lo imposible, pero como les digo, yo no empiezo a calificar hasta que todas las tareas estén cargadas, hasta que se termine prácticamente el cierre de la tarea y el cierre de la tarea es hasta el día de hoy. Entonces, hasta mañana se empezará a calificar las tareas, ¿ok? Y creo que eso sería todo. Vamos a ver si tienen alguna otra pregunta. Creo que el material didáctico ya lo aclararon ahí por cargo express. Ya está en ruta probablemente el material didáctico. Algunos ya les ha llegado. Entonces creo que serán algunos pocos que no les ha llegado, pero por cargo express se está realizando la entrega del material, del resto del material. Igual ya todas las clases ya están cargadas. La única que faltan de cargar serán estas de este módulo, este último módulo, las grabaciones, ¿verdad? Pero estas se cargarán en el transcurso de estos días y la mía se cargará pues el día jueves después de la clase. Ok, que pasen feliz noche, ¿verdad? Y nos vemos el día jueves nuevamente a las 6 de la tarde. Muchas gracias.